Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en La Voz de la Ciudad, en un día tan importante para reflexionar, para compartir, para pensar qué pasó ese 2 de abril de 1982 y qué pasaron estos 42 años. Y sobre todo también pensar en que hay cosas que no tienen que pasar nunca más. Y siempre vamos a recordar a nuestros héroes de Malvinas, a esos jóvenes que fueron a luchar por nuestra patria, que fueron más de 23.000 soldados. Más del 70% de esos soldados eran menores de 25 años, tan jovencitos, tan chiquitos, sin experiencia, y sin embargo lo hicieron con todo el coraje y todo el amor por su patria. Fallecieron allí en la guerra 649 soldados y lamentablemente a lo largo de la historia fallecieron muchos más porque decidieron justamente terminar con su vida. Y es un día donde seguramente vos en casa te emocionás, nosotros acá también, pero más allá de la emoción es muy importante hablar de este tema y para eso hay que hablar con gente que realmente lo vivió por dentro, que nos cuenta su experiencia, que nos cuenta sus sentimientos y sobre todo hablar un poco más de esa política, ¿no? De esa geopolítica, el por qué la guerra, por qué se llevó a cabo una guerra que pasaron los años y decimos no tendría que haber sucedido. Y por siempre la consigna de que las islas, por supuesto, son argentinas. Aquí estamos en La Voz de la Ciudad, comenzando en este día feriado, en familia, y con el honor y el orgullo de recibir a Jorge Sabag, excombatiente de Malvinas. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias, Belén, a ustedes por la invitación. Realmente es un honor, es un orgullo poder estar hoy acá y compartir unos minutos y sacar algunas dudas también, ¿no? Porque venimos hace 42 años, todo un pueblo, sabiendo muy poco de Malvinas. Siempre se giró alrededor de algo que, no digo que no haya pasado, pero no se investigó más allá. Y por eso año tras año estamos queriendo saber a través de los medios y demás que vengan a exponer sus vivencias los veteranos de guerra. Sí. Y realmente es un honor para mí poder hoy estar compartiendo esto con ustedes. Y que durante mucho tiempo hasta fueron un poco ninguneados, olvidados y eso duele también. Sí, lo que pasa es que no te olvides vos que ese 2 de abril de 1982 vivíamos una dictadura donde todo un pueblo venía sufriendo ciertas cuestiones y es como que el pueblo se estaban por dar esos 150 años donde habíamos que reclamar Malvinas y bueno, es como que dieron una tregua, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a parar con esto y vamos a arrancar con lo que nos corresponde, que es la patria, que es los recursos, porque yo pertenezco a una institución que se llama Malvinas Educación y Valores. Sí. Y Malvinas Educación y Valores, cada uno de los integrantes nos abocamos pura y exclusivamente a un tema. A mí me encanta la geopolítica y yo digo, ¿por qué fuimos a la guerra? ¿Y por qué fuimos, Jorge? Y fuimos a la guerra porque Malvinas es la llave de ingreso a la Antártida, a los recursos. Y ellos, y cuando me refiero a ellos, desde arriba de una piedra a 14.000 kilómetros de distancia, colonizaron el mundo. Tienen más de 1.500 años de cultura, nosotros apenas 500 años. Claro. Estuvieron en todas las guerras, navegaron todos los mares y nos iban a perder este gran negocio que es la Antártida. Y me refiero no al petróleo, sino al agua potable. Solamente con la porción antártica que nos corresponde a nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos para abastecer de agua potable al resto del mundo, quién sabe por cuánto tiempo. Claro. Si a eso le sumamos que de los 23 lugares que hay en los océanos del mundo, habita solamente el krill antártico en ese lugar, y es el único que tiene 50 veces más propiedades, el mejor antioxidante que existe en el mundo. Hoy ellos, que podrían solamente investigarlo, porque la Antártida es para investigación, lo están ofreciendo a través de empresas americanas, a través de Mercado Libre. Y 120 cápsulas de aceite de krill antártico valen nada más ni nada menos que 83, 85 dólares. Claro. Eso me refiero a que en 1982 no teníamos la tecnología y no sé si la guerra fue la forma, pero fue. Jorge, ¿cuántos años tenías? 19 años, yo pertenezco a la Fuerza Aérea. Sí. Con 19 años llegamos con un grupo de compañeros, un 11 de abril, domingo de Pascua, aterrizamos en el aeropuerto de Puerto Argentino a instalar unos equipos de comunicaciones, en la cual yo ya me quedé hasta el 31 de mayo, que fui evacuado y traído al continente. ¿Y cómo fue cuando te comunican tenés que ir a Malvinas?
Yo estaba dando instrucción en el ejército sin saber que venía Malvinas. Eso fue el 2 de abril, un poquito antes. Pero durante toda esta semana yo estaba dando instrucción a la clase 1963. Te quiero aclarar que el 90% de los soldados de todas las armas ya habían cumplido con el servicio militar obligatorio. Ya estaban dados de baja. Solo un grupo reducido de la clase 63 fue incorporado. Cuando escucharon los soldados la noticia, que ya se habían ido, ninguno dudó. Yo estoy viendo las imágenes y veo caras felices, porque nadie quería perderse de irse con su amigo a defender la patria. Claro. Sin saber que se iba a transformar en una guerra, era una posibilidad. Pero nadie dudó y se presentaron, la mayoría, automáticamente en los cuarteles. ¿Y cuál era la consigna en ese momento? ¿Se hablaba de guerra o se hablaba de tenemos que ir a defender la patria? No, yo creo que, pudo haber habido un sector que sí dijo vamos a una guerra. Pero la realidad fue otra. Porque imagino que esas caras felices que recién estabas diciendo sí. No es porque te están diciendo vas a una guerra. No, no. Esas sonrisas que yo veo ahí es porque están viendo y están deseando poder demostrarle a la patria lo que pueden hacer. Vos recién decías con 18 años, 19 años, menos de 25 años, eran muy pocos los oficiales con una edad muy avanzada. La mayoría éramos todos jóvenes. Claro. Y inexpertos. Argentina tuvo la primera guerra en 1982, las anteriores fueron todas batallas. Y poder demostrarle al mundo que estabas defendiendo con los valores que venías criado, era una gran satisfacción. No la guerra, pero sí demostrarle esto es mío. Claro. ¿Cómo fue ese llamado que recién estábamos contando y la reacción de tu familia también? Claro, bueno, el día 9 de abril levantan la compañía de comunicaciones mecanizada 10, que estábamos en Mercedes. Ellos se van al ejército y yo me voy todo vestido de ropa de fajina, digamos, hasta mi casa. Cuando llego, a los 20 minutos apareció un patrullero. Yo no tenía teléfono en esa época y bajó un policía diciendo que iba a recibir un llamado de la Escuela de Defensa Nacional que tenía que acompañarlo a la comisaría. Mi mamá se desmayó. Ay, pobrecita. Cuando escuchó la noticia, porque ella ya sabía, yo recién llegaba y todavía no habíamos hablado de Malvinas. Yo estaba en el campo. Así que cuando llegué a la comisaría, me dijeron, mire, va a tener que ir al edificio Cóndor, buscar ropa de frío y pasar por el aeroparque a retirar armamento porque se va a ir a Malvinas. Y ya ahí en ese transcurso ya algo estaba sabiendo, pero no caía en la realidad, porque la idea era llegar, y ya habían llegado, habían bajado la bandera británica, habían izado la nuestra, y dijeron los ingleses no van a venir, 14.000 kilómetros con la situación económica que tienen, y bueno. Y vinieron. Y vinieron. Y yo llegué allá ese 11 de abril. ¿Y cómo fueron esas semanas? Esas semanas fueron de mucha intriga, mucho querer saber, mucho comparar con lo que uno había aprendido. Había 4 canales de televisión, o 5 creo, con el 2 de La Plata. Y uno de Malvinas tenía que eran argentinas, imágenes en blanco y negro de pastizales, ovejas y nada más. Llegar allá y ver por empezar esa reminiscencia más inglesa que otra cosa, con todas esas casas canadienses, y ver la imagen de Malvinas en persona era algo atrapante. Es más, de hecho, yo le escribí una carta a mi mamá, la primera carta diciéndole dónde estaba, y dije, no sabes qué hermosas que son las islas, lástimas conocerlas en estas circunstancias. Instancias, claro. Realmente son hermosas, realmente son hermosas. ¿Y hubo trabajo previo, hubo preparación o llegó la fecha y... Nadie está preparado para una guerra, nadie. Fíjate que hay una escuela de guerra que desde un cierto grado en adelante se hace. La guerra no hay nada que te prepare para eso. Y una vez que deciden, al menos vos, retirarte, volver, ¿por qué fue que volviste antes de que terminase la guerra? Bueno, yo contraje un neumotórax derecho.
producto del frío, Claro. mojarme y demás. Uno estaba ya, habíamos pasado el 1 de mayo, sufrimos un bombardeo por un Vulcan de 21 bombas sobre el literal, le digo a los chicos, sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Los equipos fallaban, teníamos un backup en el pueblo, había distintos centros de comunicaciones, que era lo que yo había ido a hacer. Ajá. No solo, pero sí, entre otros. Y bueno, ya eso uno entra a tener un estado físico que no está en condiciones total, el estrés te avanza, el frío, realmente sí, yo le digo a los chicos, a ver, ¿pasamos frío? Sí. ¿Pasamos hambre? Sí. Entonces no somos pobrecitos. Esos jóvenes de 19 años no son pobrecitos, son valientes, héroes, que el 80% venían del norte de nuestro país, donde la temperatura promedio es de 12, 14 grados, pasaron de la noche a la mañana a 12, 14 grados bajo cero de térmica, con vientos de 70, 80 kilómetros por hora, donde la comida no llegaba, pero no porque no había, porque yo te puedo asegurar que durante 2 años, estuve en el 2013 en Malvinas, y dicho por ellos, durante 2 años, los kelpers, que son los habitantes de las islas, vivieron durante 2 años de la comida y el combustible que quedó nuestro. Y aparte las donaciones también que se hacían y todo. Era tremendo. Cuando dicen no llegaba esto, no llegaba lo otro, mientras los puentes aéreos estuvieron, llegó todo. Llegaban los chocolates, llegaban cartas de los chicos, claro, de las chicas que escribían dibujos, las abuelas tejían bufandas, guantes, las tías y tíos se sacaban los aritos de oro, la pulsera, todo, para hacer un fondo patriótico. Estaba todo el pueblo conmocionado, estaba todo el pueblo eufórico. Por eso digo, el 2 de abril es un día glorioso, es un día donde el pueblo argentino realmente estaba eufórico porque habíamos recuperado, se habían olvidado de los militares, fíjate. Claro. En la Plaza de Mayo había radicales, había peronistas, había policías, había ladrones, estaban todo el pueblo ese día. ¿Malvinas es la causa que nos une? Malvinas yo creo que es la única causa. Yo siempre digo, Malvinas es la única política de Estado que practicamos los argentinos. Y algunos chicos, y muchos grandes, me dicen, se quedan pensando, y le digo, ¿ustedes no saben lo que es política de Estado? Sí, claro, no saben. Y política de Estado es tan sencillo. Le digo, alrededor de una mesa sentamos un hincha de River, un hincha de Boca, un radical, un peronista, un sacerdote católico y un evangelista. Y a los 6 le preguntamos, che, ¿las Malvinas de quién son? Y yo te pregunto a vos, ¿las Malvinas de quién son? Argentina. En eso coincidimos. No hay ninguna bandera política ni nada que te haga desviar la mentalidad de lo que es Malvinas. Y Malvinas es la patria. Entonces, es la única política de Estado. Si practicáramos otra, ¿sabés cómo estaríamos? Claro. Tal cual. Jorge, ¿y cómo fueron los años siguientes a Malvinas? Porque intuyo que eso hay que procesarlo una vez que terminó y hay que entender qué es lo que pasó. Tal vez perdiste compañeros o amigos en esta guerra, el volver a reinsertarse en la sociedad. Sí, la posguerra fue peor que la propia guerra. En 1983 habíamos recuperado la democracia. Yo siempre digo que tuvimos un gobierno a partir de ahí donde se prohibió hablar de Malvinas. Porque si hablábamos de Malvinas, hablábamos de los militares. Claro. De los militares no se podía hablar, entonces no hablábamos de nada. Teníamos la palabra prohibida. Nadie quería hablar de Malvinas, todos tenían miedo. Los años subsiguientes hubo una desmalvinización tan grande, que los primeros años hubo más de 450 suicidios. Sí, fue tremendo. Donde compañeros han formado sus parejas, se han separado, han vuelto a ser pareja. ¿Por qué? Porque no encuentran ese lugar que perdieron. Y vos que vas a la guerra, tuvieron una contención, evidentemente. Tal cual. Vos cuando vas a la guerra vas formada con ciertos valores. No matarás, no robarás, amarás a tu prójimo. Se te borran todos esos códigos. Yo en mi caso siempre digo, y soy un agradecido, no maté a nadie. O creo no haber matado a nadie porque no tiré. Claro. Pero hubo compañeros que sí lo hicieron. Claro, convivir con eso es un peso muy fuerte. Claro, es una mochila muy fuerte. Y es una mochila muy fuerte saber que acá, en el continente,
Tenías una familia, tenías una mamá, tenías un papá, un hermano, una prima, un tío, que estaban sufriendo por vos. Claro. Porque las noticias que llegaban acá eran muy distintas a las que vivíamos allá. Y que ellos allá sufrían porque tal vez no los iban a volver a ver. Y uno pensaba, ¿volveré a ver a la vieja? Claro. Y cuando le escribías, le mentías. Le mentías diciendo que estabas bien, que quedaras tranquila, vieja. Esto es hermoso, no pasa nada, no van a venir. A mí no me va a pasar nada. Claro. Con 19 años no te va a pasar nada. Sos kamikaze. ¿Viste? Y bueno. Y esos años fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles los de la posguerra. La posguerra, yo siempre digo que fue y es. Vos fíjate que semanalmente se van muriendo. Hoy podemos decir que tenemos más de 60 años, pero vos fíjate por qué causas mueren los veteranos de guerra. ¿Por qué causa? La mayoría, todos mueren de cáncer y todos mueren mal. Claro. Con Una algo, depresión, tal con vez, una una depresión muy tristeza. grande. No tenemos psiquiatras preparados para la guerra de Malvinas. Tenemos un montón de especialistas en síndrome postraumático, pero la guerra de Malvinas es muy distinta a cualquier otra guerra. Inclusive, en un periodo tan corto como fue de 74 días, tuvimos, comparado con la Segunda Guerra Mundial, fue más cruenta, porque en ese lapso murió una cantidad de gente que la Segunda Guerra Mundial duró mucho tiempo. ¿Me entendés? Y fue en un solo escenario, que fue Malvinas. Duele mucho cuando uno está en la calle transitando y ve tal vez en la calle un excombatiente de Malvinas pidiendo dinero, pidiendo limosna. Y decís, ¿cómo es que pudo llegar a esa situación? ¿Por qué lo dejaron llegar a esa situación? ¿Por qué nadie lo asiste? ¿Por qué no hay una política para poder asistirlos? Porque eso tal vez es una imagen, pero debe ser la representación de muchos también. Pero eso hoy no sucede. Esos fueron los primeros años. Hoy el veterano de guerra que te está pidiendo plata en la calle, hoy todos tienen una pensión, todos tenemos una pensión, /2. No sucede. Eso sucedía antes, que te daban una estampita en el tren, claro, te vendían el diario. Pero hoy tenemos, vos dijiste 23.000 sí, veteranos de guerra. Hace pocos días hubo una denuncia de 155 certificados apócrifos y se está haciendo una investigación. Si vos vas a la documentación de la época, vas a ver que no eran más de 14.800 los veteranos de guerra. ¿Por qué creció esa cifra? Yo no lo sé. Claro, claro, la información daba más de 25.000 soldados de Reino Unido y más de 23.000 argentinos. Y cuando decimos excombatientes, no somos excombatientes, somos veteranos de guerra, porque seguimos combatiendo, día a día. ¿Contra qué? Contra la injusticia, contra la desmalvinización que aún hay, no como había, pero sí la sigue habiendo. Hoy los únicos que nos está reconociendo es el pueblo. Cuando llega esta fiesta del 2 de abril, porque dentro de una semana nadie se acuerda de Malvinas. Claro. Entonces, seguimos combatiendo eso. Seguimos diciéndole a la gente que de Malvinas saben solo el 10%. Y que lo único que hablamos año tras año es el frío y del hambre y del borracho que los mandó. A mí no me mandó ningún borracho y yo estaba recibido. Yo fui convencido de lo que me habían enseñado, ¿sabes quién? La maestra en la escuela, que las Malvinas eran argentinas. Claro. Lo que me decía mamá y papá en casa, que la patria había que defenderla. Y como yo te puedo decir que todos estos compañeros, inclusive los que dieron la vida, estaban convencidos de lo mismo. Vos imaginate que si hubiera sido cierto esto de una persona que no quiere ir y va de prepo, Claro, cuando llega al lugar puede conmocionar al resto. Entonces a nadie le conviene ir que vaya alguien en contra de su voluntad. claro, entiendo. Que lógicamente hay grupos, que lógicamente hubo desbordes, sí, claro. Pero en todas las guerras sucede. Llegamos a Malvinas y políticamente había cartelitos que decía propiedad privada, persona que ingrese a la misma será sancionada de acuerdo al Código de Justicia Militar. Ya cuando llegabas tenías una barrera que te impedía caminar por ciertos lugares. Entonces,
Fue jodido. Fue muy jodido, sí, Jorge. Pasaron 42 años y ahora todo lo que vos viviste lo capitalizaste en un trabajo súper importante, que vas a colegios, que hablas con chicos, porque siempre hablamos del nunca más. Y esto también es un nunca más. Esto también es un nunca más. Y está buenísimo el poder expresar tu experiencia, el contarles a los chicos, el abarcar varias áreas, porque no estás solo en este trabajo que haces. No, estamos con un equipo maravilloso que se llama Malvinas Educación y Valores, y que justamente lo que decimos es, ustedes son realmente el futuro. Basta de guerra, basta de pensar, sentemos, dialoguemos, hagámosles entender de alguna manera que empecemos a compartir, como antes del 82. Empezamos a frecuentar. Vos fíjate que pagan a veces viajes de egresado que valen inclusive hasta más caro que viajar a Malvinas durante una semana. Mucha gente no sabe que no puede viajar a Malvinas. Vamos a los colegios, pero ¿cómo? ¿Se puede ir? Sí, se puede ir. ¿Volviste? Sí, volví en el 2013. ¿Y cuál fue ese sentimiento? Y yo, como me fui en un momento mal, digamos, me fui a buscar y me encontré. ¿Te encontraste? Sí. ¿Y qué Jorge encontraste? Encontré un Jorge agradecido de poder haber vuelto, de poder haberme casado o cumplir con ese sueño que tenía. Yo me fui comprometido y cuando volví pude formar mi familia. Y diciéndole que nada de lo que había hecho, mucho o poco, había sido en vano. A lo sumo iba a quedar como enseñanza o ejemplo de qué se podía o no hacer en el futuro. Ese Jorge es el que volvió, el que hoy no le gusta confrontar, que cuando ve alguna riña o algo se pone mal, claro, que va por la parte del diálogo, en todo sentido. Malvinas es eso, Malvinas es hermoso, porque te deja una enseñanza de trabajo en equipo, que era lo que hacíamos, trabajar en equipo y compartir lo que tenemos y decir, por eso te digo, Malvinas nos une. Porque el que conoció Malvinas, el que estuvo en Malvinas y el que puede demostrar a los demás, transmitirle ese sentimiento de lo que es Malvinas, es la vida misma. Si te pones a analizar, es la vida misma. Claro. Semejante enseñanza, Jorge. Es muy gratificante escuchar tus palabras, porque uno lo estudió, tal vez, yo era muy chica, bueno, nací en el 83, pero cuando uno empieza a estudiar, lo ve en los libros o en archivos, o por ahí es muy poca la gente que nos está mirando ahora que lo vio de cerca y que se acuerda realmente lo que se transmitía en los medios, con lo que había sucedido en ese momento, y después con el paso del tiempo te das cuenta que fue otra realidad. Entonces, el poder escuchar en primera persona esa experiencia es realmente muy importante. Sí, yo tengo 2 hijos preciosos, como todos los padres decimos. Está muy bien. Los míos son los mejores, los más lindos, todo. A Leandro y a Daniela. Y ellos me dieron 3 nietos. Daniela 2, Leandro 1. Y con Carmen seguimos tirando de ese carro, como yo digo, ¿no? Y eso me lo dio Malvinas. Me dio esa oportunidad de decir, bueno, no sé, si te portaste bien, esto es lo que te podemos dar. Y es algo maravilloso, porque hoy sentarme un domingo de Pascua con mi familia. Y recordar ese domingo de Pascua. Y recordar ese domingo de Pascua, te da una sensación muy gratificante. Y vos decís, bueno, pasaron 42 años, ¿qué esperamos? Esperamos que un día nos podamos sentar de verdad, dialogar de verdad y empecemos por compartir. ¿Quién te dice que algún día alguien del otro lado diga, está bien, vamos a devolverlo? ¿Lo ves viable eso? ¿O es solo un sueño? Habría que preguntarle en el Peñón de Gibraltar qué piensan. Porque devolvieron mucho, pero claro, todos dicen que nos corresponde. Todos están de acuerdo que son argentinas, hasta los mismos norteamericanos, sí, pero no las largan. Pero no la devuelven. Pero el sentimiento es muy fuerte. Sí.
no sé si es solamente mi intuición, pero te escucho hablar y siento que hasta te emociona hablar de este tema, de emociona, con mucho orgullo. Y el sentimiento no es solamente en una cancha de fútbol. No es, ojalá ganemos todos los mundiales y salgamos 5 millones de personas. No sucedió nada. Vos fijate que los poquitos accidentes que sucedieron, pero no por una cuestión buscada. Pasó. Pero 5 millones de personas ganando un mundial. Y así somos los argentinos. Pero vos fíjate que así somos los argentinos. Si ganamos, somos Messi. Sí, nos si unimos perdemos, todos, claro. Y si perdemos, ¿qué somos? Bueno, en el 2022, cuando fue el Mundial de Fútbol, la canción tan conocida que se hizo por los chicos de Malvinas, ¿no? Que jamás olvidaremos, era una de la letra, ¿no? Una parte de la letra. Sí. Sin embargo... Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia. ¿Y cuánto aprendió el pueblo de todo eso? Un montón. Porque hoy ya nos nombran en una canción. En junio del 1982, yo no, porque vine el 31 de mayo, pero mis compañeros vinieron todos escondidos. No los fue a esperar nadie. Nos habían despedido todos, nos mandaron todo, pero habíamos perdido. No solo vinimos escondidos, sino que ya después vino esa desmalvinización donde éramos unos loquitos, éramos unos pobrecitos, no conseguías trabajo, porque ¿quién iba a tomar uno que venía de la guerra? Claro. Y bueno, seguimos luchando. Seguimos luchando todos juntos porque es algo que nos une como nación, como argentinos. Sí. Las Malvinas son nuestras y las vamos a defender entre todos. Así que, Jorge, Bueno. ha sido un placer escucharte y que estés acá con nosotros. Gracias, Belén. Muy amable. Gracias. Bueno, y lo despedimos diciendo que es veterano de guerra. No decimos más excombatiente. Perfecto. Maravilloso. Aprendí. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Hacemos una pausa, ya venimos. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar.